Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar número 6, la innovación y su aplicabilidad en los sistemas de gestión, por Mauricio Mideros. Entonces, Mauricio, ya puedes iniciar. Hola, buenos días a todos. Gracias, Sandra. Como les decía en el chat, bienvenidos y gracias por tomarse un tiempo para hablar de este tema, compartirles un poco de este tema que es la innovación y su aplicabilidad en los sistemas de gestión. Quiero darle pues la bienvenida a Galo, Harold, Isabel, Isamar, Jorge y Manuela. Y los demás que se vayan integrando, pues bienvenidos y gracias por estar acá. Para iniciar, quiero comentarles que pues esta iniciativa nace de dos empresas. Nuestra empresa, que es Sigman Consulting and Training, nos dedicamos a prestar servicios de entrenamiento y consultoría en estrategia, innovación y gerencia de proyectos. Y debido pues al manejo de estas áreas temáticas, nos hicimos una alianza estratégica con Key Consulting, quienes son expertas o expertos en la implementación de sistemas de gestión bajo la norma ISO 9001, ISO 14000 y bueno, demás normas de gestión. Y aquí particularmente hablando de este tema que hoy nos tiene aquí, y como lo hemos venido comentando en los webinars anteriores, cómo convergen una serie de prácticas modernas, actualizadas, que responden de pronto a la estructura actual de las organizaciones y a la dinámica del entorno, para poder realmente incorporar elementos de valor en los ya tradicionales y a veces no tan bien manejados sistemas de gestión. En particular, tenemos el día de hoy el tema de innovación en los sistemas de gestión. Tengo que hacer referencia especialmente a el diseño y desarrollo de productos y servicios. ¿Por qué tengo que hacer referencia particular al diseño y desarrollo de productos y servicios? Porque de una u otra forma, sin serlo explícitamente, o el único elemento dentro de la norma relacionado directamente con la innovación en productos y servicios, y creo que con lo que voy a exponer a lo largo de este webinar, espero que quede claro que la innovación es o toca otros elementos dentro de la organización y por supuesto dentro de los sistemas de gestión. Quiero entrar en particular en este punto de la norma ISO 9001 versión 2015, que hace referencia al diseño y desarrollo de productos, donde en sus cláusulas nos habla de la importancia de tener definido una planificación o tener una estructura para el desarrollo, el diseño y desarrollo de productos y servicios, que para el diseño y desarrollo de productos y servicios yo necesito una serie de elementos para producir esos productos y servicios, que durante el desarrollo de ese proceso yo necesito tener unos controles para muy seguramente validar y ajustar el diseño y desarrollo de los productos y servicios que voy a ir generando, los entregables o resultados o funcionalidades que busco satisfacer con los nuevos productos y servicios, y que finalmente a ese producto o servicio que yo estoy diseñando y desarrollando pueda incorporarle cambios dependiendo de la retroalimentación que tenga con los clientes, con el mercado. Digamos que esto visto de una manera general y muy global con respecto a lo que es el diseño y desarrollo de productos dentro de la norma. Y quiero tomar esto como punto de partida porque, como les dije, por aquí quiero entrar un poco al tema de innovación. Entonces, ¿cuáles cambios de la norma ISO 9001
versión 2008, anterior a la versión 2015, ¿sí? Se suceden o se resaltan dentro del diseño y desarrollo de productos. Primero, la aplicación de los resultados de las revisiones dentro del proceso o de los cambios que se van dando en el diseño y desarrollo de los productos y servicios de eso. Entonces, esto se hace un énfasis y una relevancia en este sentido. La autorización de los cambios, es decir, que el proceso de diseño y desarrollo tenga esos filtros claramente establecidos que nos permitan tomar decisiones antes, ¿sí?, de ir en las etapas del diseño y desarrollo para reducir el riesgo de lanzar productos y servicios que de pronto no respondan a las necesidades de los clientes o claramente a lo que el mercado está buscando. Y la idea también dentro de los cambios que resalta la norma es que se aplique acciones tomadas para prevenir impactos adversos, es decir, una relación muy clara con el mejoramiento continuo que puede ser necesario durante el diseño y desarrollo de productos y servicios. Digamos que la norma en general lo menciona muy abiertamente y pues la idea de hoy es que entendamos cuáles podrían ser los elementos necesarios para responder a esos puntos, a estos criterios, ¿sí?, mencionados anteriormente, que pues, a nivel de cómo hacerlo no dice explícitamente y me parece de pronto que podríamos perfectamente incorporar el proceso de innovación allí y por supuesto, estos cambios, estas sugerencias que no son nada raras y no son nada extrañas para los procesos de innovación que hoy en día se manejan y uno de los cuales pues, les voy a compartir el. Mauricio, ¿se fue el audio? Por favor, disculpas a los asistentes. Nos permiten un segundo mientras Mauricio se reintegra. ¿Aló, me escuchas? Sí, perfecto. Ahí voy. Sí, ahí vas, perfecto. ¿Y no te acuerdas dónde quedé, dónde hablé? ¿Qué En el dije? título, apenas escuchamos el título. No, me digas. Sí, Bueno, dale. Silencio. listo. Dale, arranca. Aló. Dale, Mauricio, te estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Qué pena a todos por los problemas técnicos. Voy a retomar desde este punto. Me dijeron, agradezco a los participantes, si alguno por el chat me puede decir hasta dónde escuchamos, dónde quedamos en lo que estaba tratando. Muchas gracias si alguno. Ok, acciones para prevenir impactos adversos. Muy bien, muchas gracias, Isamar. Bien.
Entonces, para continuar con el tema, les decía que la implementación de o el diseño y desarrollo de productos y servicios, y estas, volviendo un poco a estos puntos en particular que la norma menciona muy superficialmente de lo que se debe hacer, más no, por supuesto, nos dice cómo. Les comentaba que aquí perfectamente se puede estructurar o encuadrar el proceso de innovación o algunos de los procesos de innovación que hoy en día se manejan y que es uno de los que les voy a compartir el día de hoy. E inclusive poder responder a estos cambios sugeridos en la norma, porque para el proceso de innovación, el resultado de la revisión, la autorización de los cambios y las acciones tomadas para prevenir esos impactos adversos son parte normal del proceso de diseño e innovación en productos y servicios. Entonces, entraba aquí a este punto porque la innovación hoy en día para las empresas significa una manera de sobrevivir o de vivir en este entorno, en este mercado tan complejo, donde hay una deflación en ciertos productos y servicios. Deflación es mucha oferta que genera, bajan los precios, entonces hay una competencia agresiva por los productos y servicios que hay, donde es relevante generar factores diferenciadores. Entonces, hemos tratado a la innovación como el elixir de la eterna juventud, o sea, para mantenernos vigentes durante el tiempo. Tema que tiene total relación con el diseño y desarrollo de productos y servicios dentro de las organizaciones, pero productos y servicios que ojalá generen factores diferenciadores para, digamos, estar a la vanguardia y, por supuesto, con unos números, indicadores excelentes dentro de nuestra gestión empresarial. Y es importante aquí entender o desmitificar un poco el tema de que innovación es creatividad o creatividad es igual a innovación o cuál es el tema allí, porque muchos hablan de innovación a veces sin saber realmente qué es, porque se cree que a veces innovación es tener muy buenas ideas y realmente no necesariamente es eso, ¿sí? Entonces hay este gran dilema entre creatividad o innovación. Entonces, si queremos aplicar la innovación dentro del diseño y desarrollo de productos, pues primero tenemos que resolver esta inquietud, ¿sí? Y lo menciono, todos hablan de la innovación, ¿sí? Como altamente recomendada para mantener o tener sostenibilidad en las empresas, o inclusive los que hacemos emprendimientos, pues hacer emprendimientos que ojalá suenen en el mercado. Entonces, lamentablemente, el 80% de los proyectos de innovación, ¿sí? Según los estudios, después si quieren me escriben y les comparto al respecto de eso, nunca alcanzan el mercado, tienen salidas en falso. Es decir, que ese proceso de diseño y desarrollo innovador, supuestamente, está fallando en las organizaciones que pretenden lanzar productos y servicios o quienes también pretendemos hacer emprendimiento. Sin embargo, pues hay algunos que ustedes conocen. Aquí tengo en pantalla algunas marcas, ¿sí? Y sus personajes detrás de esas marcas exitosas hoy en día y vigentes desde muy antiguas hasta muy recientes como Facebook, ¿sí? Pues recientes ya ni tanto hoy en día con tanto movimiento que hay en la dinámica del contexto en el cual nos movemos. Pero, ¿por qué pues ellos sí lo logran y otros no? Tal vez esa sería la pregunta. ¿Por qué otros también pierden vigencia en el mercado y caen? ¿Sí? Como este ejemplo, o este, ¿sí?
¿quién no tenía antes uno de estos? Yo me acuerdo hace unos años que tener un teléfono de estos era la sensación y mejor dicho, todo el mundo lo tenía. Hoy nadie lo usa ni lo tiene, ¿sí? ¿Qué dinámica de mercado tan cambiante? Es donde vengo y digo que la innovación, si bien es tratada como el vehículo de salvación o el elixir de la juventud, pues tiene muchas variables realmente para poder responder claramente a ese diseño y desarrollo de productos con factores diferenciadores en un mercado tan complejo y tan informado como el de hoy en día. Y quiero aquí aclarar unos conceptos antes de, como les decía, entrar en detalle en procesos y todo esto, y es diferenciar qué es investigación, porque también a veces se confunde con innovación, ¿sí? La investigación puede llevar a innovaciones, pero la investigación es un proceso de explorar, ¿sí? Recopilar, observar comportamientos, datos, ¿sí? Para poder concluir sobre esa hipótesis que se plantea o que se busca a través de una investigación, ¿sí? Como en este caso, en este ejemplo, si el consumo de té o café perjudica o no al corazón. Y el estudio arroja como resultado, después de una recolección de datos, después de unas pruebas, que esto no genera o no perjudica al corazón, ¿sí? Entonces, esa investigación da un concepto, un documento con el cual, por supuesto, se pueden generar diferentes tipos de innovaciones o explotarla más adelante. La creatividad, como lo mencionaba, es la capacidad, ¿sí?, de generar ideas para plantear una solución, ¿sí? Ya, la capacidad de generar ideas eh, con factores diferenciadores o ideas para generar una solución con respecto a una necesidad o problema, ¿sí? Leonardo da Vinci fue el primero que propuso, ¿sí?, una idea, ¿sí?, un diseño sobre un auto a propulsión en el año 1478, ¿sí? Pero solo hasta el año 1769, ¿sí? Ahí es donde empieza a verse un poco ya lo que realmente es la innovación. Nicolás Cugnot diseñó, fabricó y estrelló los primeros vehículos a vapor que se producieron para responder a una necesidad de movilidad de las personas. Y la innovación realmente tiene mucha conexión con este tema de emprendimiento, que es la generación de valor a través de esa idea, generar valor para realmente producir un resultado económico, o no solamente económico, también social. La innovación también es social, pero en este ejemplo, la primera firma o la primera marca de vehículos existente, Panhard y Levasseur, fue creada en el año 1889, ¿sí? Entonces, tuvieron que pasar casi 411 años de la idea a la innovación y a la generación de valor, la generación de emprendimientos, de empresas que pues generaran valor en este sentido de la movilidad en el mundo, ¿sí? Y en este sentido, también llegamos, si hablamos del mundo empresarial, porque estamos metidos en sistemas de gestión un poco hablando de eso, es la creación o la generación de negocio, la generación de una empresa, ¿sí? Entonces aquí vemos dos marcas que a través de esa idea finalmente lograron explotarla y producir y seguir aún hoy en día produciendo valor en el mercado. Entonces, como conclusión aquí importante de esta parte introductoria, hablando del diseño y desarrollo de productos y cómo la innovación se incorpora dentro de este concepto y dentro de la empresa como tal, lo importante es, no es la marca más fuerte, o reconocer que no es la marca más fuerte la que sobrevive, sino la más inteligente, la que mejor se adapta al cambio, o sea, la que tal vez hablando del proceso, tiene un proceso que le permita
ir reduciendo la incertidumbre o ir adaptando esos nuevos productos y servicios de mejor manera al mercado. ¿Sí? Ahí es donde está de pronto el factor diferenciador de la innovación o de explícitamente tener un proceso de diseño y desarrollo documentado y ya, ¿sí? Entonces, la innovación requiere muchos otros elementos. Del libro La expedición de la innovación, de Innovation Expedition, lo pueden encontrar. Se extraen estas 10 lecciones de la innovación después de analizar diferentes tipos de proyectos, emprendimientos, iniciativas que denominamos innovadoras alrededor del mundo. Y estos 10 puntos son las lecciones de la innovación o los elementos claves para innovar. Por eso, digamos, yo mencionaba ahorita al principio que no era solamente necesario tener un proceso de innovación, porque eso es apenas una parte, y todos esos elementos que muy claramente menciona el proceso de diseño y desarrollo, porque hoy en día, inclusive el diseño y desarrollo de productos y servicios para, como les decía, generar factores diferenciadores y salir adelante de mi competencia o de los demás o tener realmente innovaciones sociales con impacto, pues requieren no solamente tener un proceso muy bien pintado, sino una serie de factores conectados como la pasión por lo que uno hace, en un sentido de urgencia, ¿sí? Es clave que motive o que mueva el cambio desde lo positivo o también lo negativo del sentido de urgencia. Tener un reto, ¿sí? Trabajo en equipo, planeación, ¿sí? Preparación, focalización, perseverancia. En la innovación sí que se necesita este tema perseverancia porque hay muchas caídas, muchos altibajos, nuevas tecnologías y empatía, que es a veces entender o ponerse en los zapatos del otro, y cuando me refiero a eso en particular es ponerse en los zapatos del cliente, ¿sí? De ese que está necesitando ese producto o servicio que nosotros estamos diseñando y desarrollando, ¿sí? Por eso les digo, no solamente es tener el proceso y estar en la empresa pronto encerrado diseñando y desarrollando productos novedosos, sino también preguntarle al cliente y validar y para reducir el riesgo y mitigar la probabilidad de fracasar. Entonces, con estas 10 lecciones de innovación concluyo, como les decía, esta introducción al diseño y desarrollo y al concepto de innovación como tal. Entonces, quiero afirmar que innovación no es creatividad, con lo que acabo de decir, no es esto, sino es una idea, ¿sí? O sea, la creatividad, pero la creatividad con valor. Y cuando hablo de valor, valor tiene mucho de fondo, desde el diseño de una propuesta de valor que realmente apunte a las necesidades de nuestros clientes, del mercado, a sus insights, a sus sentimientos profundos, sino también a nuestra capacidad como personas, empresas, emprendedores, de llevar esas ideas a la realidad, ¿sí? Que ahí hay una brecha supremamente enorme. ¿Cuántas ideas buenas no tenemos, pero cuántas no dejamos de hacer? ¿Sí? Entonces, idea más valor que produzca resultados. Y resultados hablamos realmente económicos o de impacto social también, ¿sí? Innovación para generar valor económico o innovación para generar impacto social, ¿sí? Los dos retornos son importantes, ¿ok? Entonces, ya entrando en materia de la organización, la estructura formal de lo que se requiere alrededor de la innovación, entonces, o de la gestión de la innovación, ya en particular hablando de sistemas de gestión, eh, podemos tener ideas, ¿sí? Y realmente quienes tienen las ideas son esas personas, colaboradores, proveedores, clientes, aliados que interactúan con la organización, con la empresa, con el emprendedor, con el emprendimiento, ¿sí? Que tienen ideas originales, útiles, apropiadas, muy seguramente viables, fenomenales, donde la organización es el vehículo, ¿sí? Para generar productos y servicios, diseñar productos y servicios
que respondan a esas necesidades del mercado. Entonces, al ser la organización el vehículo para la generación de productos y servicios innovadores, necesito gestionar adecuadamente la innovación dentro de mi organización. Y más allá del proceso, ¿sí? Como lo mencionaba ahorita, del proceso de diseño y desarrollo, llamémoslo realmente proceso de innovación, que es lo que nosotros con la alianza que hicimos con Key le estamos presentando a las empresas, ¿sí? Que más allá del proceso de diseño y desarrollo debería ser un proceso de innovación, y eso es lo que deberíamos estar buscando en las empresas. Pero, como les dije, no solamente para innovar se requiere el proceso de innovación, sino requerimos otros factores, otros elementos que ya he ido por ahí conversando, pero que dentro de nuestro modelo planteado es básicamente una estrategia de innovación claramente definida. Ya voy a hablar ahorita qué significa estrategia de innovación y cada uno de estos elementos muy en concreto. Liderazgo y talento, o sea, algo que se denomina cultura de innovación, e infraestructura para la innovación, ¿sí? Entonces, observen cómo estos 4 elementos, incluyendo el proceso de innovación, hacen parte del modelo y de los elementos, ¿sí? Mínimos requeridos, ¿no? Para empezar a generar innovación y madurez y cultura y productos y servicios innovadores con factores diferenciadores realmente en el mercado, ¿sí? Un proceso, como les decía, que se vaya adaptando, que se adapte primero a las características de la organización, a las capacidades propias de la organización, y que tenga todos estos filtros, todas estas técnicas y herramientas que tal vez, como les dije, muy por encima nos menciona las cláusulas de la norma ISO, ¿sí? Aquí es donde vamos a decir cómo con un proceso de innovación se desarrolla eso y se logra eso de manera estructurada y que responda a las necesidades actuales y esté más a la vanguardia. Liderazgo y talento, ¿sí? La cultura de innovación, la infraestructura, ¿sí? Hablando de sistemas, política, alineamientos, reconocimientos inclusive para apoyar o soportar la innovación. Y la estrategia de innovación que no dice más, sino la focalización de la inversión en la innovación o en todos los proyectos o ideas de iniciativas que tenga. ¿Cuáles son las que yo, de las 20 ideas que tengo, cuáles son las más viables, rentables, las que se ven con mayor factibilidad para responder a las necesidades del mercado y, por supuesto, a las necesidades internas de la empresa, la organización? ¿Sí? Entonces voy a empezar por este punto, dentro de las variables requeridas para la innovación dentro de los sistemas de gestión, ya lo dijimos, dentro de la empresa, y es la estrategia de la innovación. Entonces mencionaba lo clave acá, que es buscar, que eso no es fácil, aquí obviamente decirlo pues es fácil, pero realmente lograr buscar un factor diferenciador pues requiere trabajo innovador, ¿no? Creatividad y las otras variables, ¿sí? Entonces, la idea es buscar ser competitivos, diferentes y líderes en el negocio donde actuamos, donde cada uno de ustedes está actuando o aportando valor, ¿sí? Y para cumplir con esa premisa es fundamental, pues la innovación. Y la innovación parte de definir la estrategia de innovación o la visión innovadora o el futuro deseado con respecto a la innovación, que claramente quiero dejarles a usted que es responder a estas 5 preguntas, ¿sí? Digamos que si yo tengo claro dentro de la estrategia de la empresa global, ¿sí? Hacia dónde quiere ir la empresa, y hablo de la innovación, que quiero innovar dentro de mi empresa, ¿sí? O pretendo empezar a hablar de innovación dentro de mi empresa, debo responderme a estas 5 preguntas. La primera es ¿por qué innovar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me quiero meter en esto? ¿Porque es una moda?
porque todo el mundo habla de esto o porque realmente hay un sentido de urgencia, ¿sí? A veces no es necesario innovar, ¿sí? En algunas organizaciones, perdón, eh, no tienen la madurez, ¿sí? La capacidad humana o los recursos suficientes para innovar, ¿sí? Entonces, primero debo responderme a esto, ¿por qué innovar? ¿Cuál es mi sentido de urgencia? ¿Cuál es el reto que tengo? ¿Sí? Y cuando responda a eso, puedo pasar a la siguiente pregunta, ¿y dónde quiero innovar? ¿En productos? ¿En servicios? ¿Quiero hacer un nuevo modelo de negocio? ¿Sí? Una nueva empresa conexa a este que yo tengo, etcétera. ¿Dónde quiero innovar? ¿En qué línea de productos? ¿Por qué? Porque debe responder un poco, está relacionada con el por qué quiero innovar. ¿Cómo innovar? Es un tema también bien importante. Tiene que ver con la capacidad y sobre todo con un elemento clave aquí, el cómo innovar, ¿sí? Que hace referencia en particular, y quiero hablar aquí, del riesgo, ¿sí? El riesgo, ¿sí? O mi disposición con respecto al riesgo es el que me permite definir cómo innovar. Si lo hago de manera incremental, ¿sí? De a poco, hago o quiero hacer una innovación disruptiva que genere una nueva oportunidad en el mercado, un nuevo producto, servicio, algo diferente, ¿sí? Ese Facebook, ese Apple. O quiero hibridar, que es combinar elementos, ¿sí? Combinar elementos, combinar variables para generar nuevos productos o servicios. También debo responderme a con quién voy a innovar. ¿Quiero hacerlo de manera cerrada, solamente con mi empresa y con el equipo de mi empresa? ¿O quiero hacerlo de manera abierta? ¿Sí? Quiero hacerlo con otras empresas, con universidades, ¿sí? Con algunas alianzas. ¿Con quién quiero innovar? Y una quinta pregunta bien importante y relacionada tal vez con la primera, ¿sí? del por qué innovar, tiene que ver con cuál es la rentabilidad que yo espero con la innovación, cuál es el gap, qué espero ganar con la innovación. En términos económicos, porque es que yo me tengo que poner una meta o un reto, porque pues innovación por hacer cosas bonitas, vuelve y juega, no es innovación, ¿sí? La innovación puede tener cosas bonitas, fenomenales, pero que genere resultados económicos, o recuerden también, el porcentaje significa que tengo ahí en ese punto sociales, cobertura, ¿sí? Cobertura social, por ejemplo, en salud, en vivienda, con soluciones innovadoras. Entonces, ¿cuál gap de innovación espero? Que, como les decía, tiene tal vez una relación con ese primer elemento de por qué innovar, ¿sí? Muy bien. Bien. Entonces, okay. Eh, bueno, perdón que listo. Muy bien. Siguiendo un poco con el tema de la estrategia de innovación, y en línea con eso es importante aquí hablar, y ya lo mencioné cuando hablaba de dónde innovar, si innovo en el modelo de negocio, si innovo en los productos, en los servicios. Entonces, quiero dejarles enunciado este tema, y es los 10 tipos de innovación. Lo pueden encontrar también y profundizar en un libro que se llama 10 Types of Innovation, los 10 tipos de innovación.
donde nos habla que básicamente uno tiene tres alternativas para innovar. Innovo en el modelo de negocio, ¿sí? En lo que se denomina la configuración del modelo de negocio, que puede ser en la moneda, aquí tiene relación con, hablo en este primer punto del modelo de utilidad con la monetización, con la red de aliados que tengo para desarrollar el modelo de negocio, con la estructura, ¿sí? De los procesos, de los recursos que tengo, ¿sí? Para el desarrollo de mis productos o servicios. O sea, yo puedo innovar en estas variables. También puedo innovar en la oferta, como tal en el producto o servicio, en las características del producto o servicio, que en el modelo de 10 Types of Innovation, los 10 tipos de innovación, se llama el rendimiento del producto, ¿sí? Y el sistema de producto. Sistema de producto, entiéndase por las funcionalidades o características del producto, y el rendimiento es por la capacidad, ¿sí? Por el desempeño, por los tiempos de respuesta que este mismo genera. ¿Mm? Hablando como, o citando como, por ejemplo, tiempos de respuesta, ¿sí? Y la experiencia también, o puedo innovar en la experiencia, donde particularmente tiene mucha relación el servicio, el canal a través del cual estoy entregando los servicios a los clientes, la marca y los compromisos, o cómo estoy enamorando yo al cliente o generando factores que lo fidelicen. Entonces, tengo 10 elementos sobre los cuales innovar, que particularmente me llevan a cambios en el modelo de negocio, cambios en la plataforma de productos y servicios, o cambios en la experiencia del cliente, ¿sí? Y siguiendo con nuestro modelo de innovación, después de hablar de la estrategia, que no olviden responder a esas 5 preguntas, es importante el liderazgo y el talento, algo que les mencionaba, denominamos cultura de innovación. La cultura de innovación es el comportamiento, los hábitos, el ambiente que existe dentro de una empresa para facilitar o ponerle barreras a la innovación. Es un tema supremamente relevante, y por eso ahí lo tengo en la punta del triángulo, porque si este elemento de cultura de innovación, este liderazgo alrededor de la innovación, no se genera de manera adecuada, ¿sí? De pronto hay organizaciones que son muy restrictivas en permitir el desarrollo de los empleados o la generación de oportunidades por parte de los empleados, pues muy difícil se va a generar un ambiente para la innovación. Entonces, la cultura de innovación tiene que ver con ese ambiente que se respira, la facilidad para poder desarrollar procesos, y, por supuesto, el papel tan importante que tienen los líderes generando oportunidades de desarrollo a lo largo de la organización con sus empleados directos o de manera transversal en toda una empresa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la cultura de innovación, hablando de eso, y liderazgo, porque ya las empresas no son como hace 10 o 15 años, donde las estructuras eran muy estables, especializadas, muy rígidas. Hoy la cultura es diferente, las empresas y por las personas que están hoy en día conformándolas, son más arriesgadas, incluyentes, abiertas, multifuncionales, empresas más ligeras. Entonces nosotros debemos responder y adaptar por eso mismo los procesos y la innovación a estas necesidades o a esta cultura organizacional, ¿sí? Y entender que la innovación, aquí cuando hablo de cultura de innovación, el liderazgo no es de una persona, sino de el equipo interdisciplinario, ni siquiera es de un área tampoco, porque a veces también en las empresas se crea el área de innovación, entonces se contratan unos gurús que van a hacer magia ya, ¿sí? A descubrir el elixir de la eterna juventud, y realmente eso no pasa, ¿sí? Porque la innovación, pues la creatividad se puede dar ahí, pero recuerden que la innovación es la idea más valor que genera resultados, que es la suma
de todas las partes, de la interdisciplinaridad que se requiere para responder con esos productos y servicios a diferentes usuarios, al mercado que es tan variable, que es tan cambiante, que tiene diferentes comportamientos, ¿sí? Entonces, la innovación requiere, y hablando de la cultura de innovación, una participación expresa y un entendimiento de la gente y de la organización, ¿sí? Porque las personas son las que realmente toman la decisión y aceptan la innovación como un vehículo, ¿sí? Y se ponen, como decimos por ahí, la camiseta para llevar a cabo estos procesos y poder generar esos productos y servicios diferenciadores. La organización simplemente define y propone los retos, pero tiene todo el equipo que si no está alineado, y si yo no, como les decía, no facilito esos espacios dentro de la organización, pues difícilmente voy a lograr esa cultura que queremos innovadora, ¿sí? Entonces, ¿cuáles elementos se han identificado como comunes en estas organizaciones que tienen o son más propicias a la innovación? Son 5 elementos que voy a mencionar muy puntualmente. Uno, buscan, valoran y le apuestan a las ideas, ¿sí? Recuerden que la apuesta a las ideas no solamente es enamorarse de las ideas, sino llevarlas a cabo de manera estructurada, de manera organizada, con un proceso. No lo veamos rígido, sino con un proceso organizado, que ya voy a hablar ahorita de eso, que nos permita ir descubriendo, reduciendo la incertidumbre, ¿sí? 2, son empresas que estructuran o la cultura de innovación requiere que se estructuren, se prueban y se vayan adaptando los procesos, ¿sí? Es decir, que haya una capacidad de resistencia, como de aguantar y de ir esperando los momentos, los diferentes momentos que se requieren dentro del proceso de innovación, que son necesarios para validar, como lo decía ya en lo sugerido por las recomendaciones de los cambios de la norma, que haya esa oportunidad de revisar, de ajustar el diseño y desarrollo, ¿sí? Antes de lanzar los productos al mercado. Que se alineen la innovación o la estrategia de innovación con la estrategia de la organización, ¿sí? Entonces, si yo tengo una estrategia como empresa, debo de responderme a esas 5 preguntas específicas para poder alinear mi innovación o mi intención de innovar a la estrategia de mi empresa. Definitivamente y en mayúscula grande, que se asignen recursos para innovar, ¿sí? No a los que les queden, que le queden recursos para la innovación. Retomo. Muy bien. Y quinto elemento importante dentro de la cultura de estas empresas innovadoras es que tienen indicadores y miden sus resultados. Esto es bien importante, ¿sí? Muy importante. La medición de resultados, medir si realmente el producto, servicio, el modelo de negocio está respondiendo al mercado, ¿sí? Para poder tomar decisiones a tiempo, ¿sí? Ya sea de continuar, hacer ajustes o también de descartar la innovación, ¿sí? Y ir por otra, obviamente. Eso es lo que nos ayuda mucho un proceso, pues también estructurado, que tenga todos los filtros que se requieren para ir manejando ese proceso innovador. Y llegamos a ese punto en particular, al proceso de innovación. Entonces, arranqué con con el primer punto del proceso de diseño y desarrollo que planteado por la norma, porque no hablo por los puntos planteados dentro de la norma en particular, sino, ¿será que estamos resolviendo problemas nuevos con herramientas viejas? ¿Sí? Esa es una pregunta, porque si queremos mejorar
los sistemas de gestión y llevarlos más allá de tener simplemente documentos y procedimientos para que vengan auditores a revisarnos, pues realmente tenemos que hablar de cómo hoy en día se está desarrollando o se podría desarrollar la innovación de manera más contundente. Entonces, para eso, una vez o después de hablar de esos dos elementos que acabé de mencionar, que son muy importantes, que por supuesto son transversales y enmarcan la posibilidad de tener un proceso de innovación, de diseño de innovación, la estrategia y la gente pues que pueda trabajar en él, pues es, perdón, este proceso de diseño e innovación. Y primero, recuerden que la innovación o ese proceso de innovación yo lo puedo abordar desde 3 puntos, con innovaciones incrementales, ¿sí? O sea, mejoras progresivas, ¿sí? Mejoras importantes, ¿no? Generación de valor o factores diferenciadores incrementales, o sea, poco a poco, importantes, ¿sí? Puedo hacer innovación disruptiva, generar un nuevo producto y servicio que responda a nuevas necesidades de mercado, ¿sí? Cambiando esquemas, un Uber, por ejemplo, hoy que estamos en paro aquí en Bogotá hablando de eso. Hibridación, sí, que también es la combinación, como les mencionaba, de elementos para la generación de nuevos productos y servicios, ¿sí? Por ejemplo, el Bonjour, ¿sí? Y como el cereal con el yogur, pues creó un producto, una hibridación que es el Bonjour, ¿sí? Para darles un ejemplo, pues muy simple. Entonces, una primera pregunta aquí es, ¿y cuál es la capacidad que tiene la empresa, el emprendedor, el emprendimiento para implementar un modelo de innovación o todo esto que vengo conversando y en particular pues un proceso y cuál disciplina voy a tener para implementar un proceso? Entonces, aquí quiero compartirles nuestro proceso de diseño e innovación. Es el proceso que utilizamos en Sigma para diseñar e innovar o para plantearle a las empresas que atendemos cómo diseñar e innovar, que está constituido por 5 pasos iterativos: explorar, diseñar, desarrollar, desplegar y optimizar, ¿sí? 5 pasos: explorar, conocer el entorno, ¿sí? El contexto de manera cualitativa especialmente, pero también cuantitativa, para podernos inspirar, generar ideas y diseñar soluciones, ¿sí? Que a su vez se puedan esquematizar, prototipar, para posteriormente desarrollarlas en una primera versión que se pueda ser probada en un mercado, ¿sí? Piloto, ¿sí? En un mercado de prueba, que le diga a uno, oiga, ese producto o servicio sí responde a las necesidades, y después dar el salto, ¿sí? Que se requiere para escalar, ¿sí? O producir ese, valga la redundancia, producto o servicio en masa o en línea, ¿sí? Entonces, no olviden que ese proceso de despliegue y de ya lanzar la innovación al mercado eh, requiere constantemente estarla revisando para optimizarla, inclusive, ya lo que les digo, después del despliegue, pero pues eso nunca es susceptible, siempre tenemos la oportunidad de estar modificando y cambiando esos productos, y más en este mercado actual que venimos comentando, para que se adecue cada vez mejor nuestra solución y sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces ahí es donde cabe el punto de la optimización. ¿Sí? Entonces, mencionaba, la exploración es el proceso más que de interpretar, ¿sí? Que es un tema que se basa en juicios de valor y a veces en percepciones personales y en juicios muy generales. La exploración que nosotros planteamos, y por eso hacía énfasis en la relevancia que tiene los factores cualitativos, es que es la observación es meticulosa, neutral, libre de juicios, se basa en la realidad, ¿sí?
y realmente nos permite entrar y descubrir esos insights que llaman, ¿sí? Esos elementos que hay allá adentro del cliente, de las personas, y qué es lo que quieren ellos, y con los cuales debemos, por supuesto, alinear esas ideas de productos o servicios que vamos a diseñar. Y también, como les decía, acompañado por datos nos sobra, y entonces esa exploración nos va a permitir inspirarnos, ¿sí? Generar ideas alrededor de pronto la problemática o necesidad planteada que nos llevó a esa exploración, a esa observación, ¿sí? Entonces, el diseño, que es lo que viene después de la exploración, y aquí traigo estas definiciones que me parecen pertinentes. El diseño, primero, extraído en el diccionario, sale la búsqueda de una solución en cualquier campo. El diseño no tiene que ver con la parte estética, ¿sí? Exclusivamente, ¿sí? Realmente la definición de diseño es mucho más amplia y es la búsqueda de una solución en cualquier campo. Etimológicamente derivada del italiano disegno, lo porvenir o el porvenir, la visión del futuro, que es lo que buscamos con una idea diseñada, ¿sí? O estructurada. Y este otro que me gusta mucho, que es plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante esbozos, dibujos, esquemas, ¿sí? Eso es diseñar. Y por eso esto está a la mano de cualquiera de nosotros, que tengamos la oportunidad de diseñar productos o servicios nuevos para el mercado. El objetivo aquí es encontrar soluciones que sean viables, factibles y deseables para nuestros clientes, para el mercado al cual o el cual nosotros atendemos. Y no hay que olvidar que diseñar tiene que ver con prototipar o probar esos esquemas que nosotros estamos planteando en esa idea de solución. Aquí un ejemplo de que no es prototipar, así como por traer al lugar el tema, y es en particular los fracasos que a veces se cometen cuando uno tiene esas fabulosas ideas y ya en las empresas las quieren lanzar al mercado, porque a alguien se le ocurrió sin validarlas en el mercado. Entonces, esto es un producto que se llama de pasta Doria, que se llama Del Menú, que realmente pues no pegó en el mercado porque en otros países funciona, pero este mercado realmente no respondía o no responde a ese tipo de productos. Y cómo pues los ejercicios de prototipo realmente le permitió a la empresa que creó Angry Birds realmente con estos conceptos de esquematizar una idea y validarla en el mercado, lanzar un producto que sea exitoso, ¿sí? Y finalmente, recuerden que teníamos dentro de nuestro proceso planteado el despliegue y la optimización de la solución, que fundamentalmente, cuando hablamos del despliegue o de escalar ese producto ya después de probado, es realmente la necesidad de gestionar proyectos de innovación, es decir, tener una estructura y para poder incorporar y transferir ese conocimiento de manera adecuada a la organización y poder incorporar esos nuevos productos dentro de la realidad del mercado, que es muy cambiante, ¿sí? Que yo necesito planear, por supuesto, pero no olvidar que el mercado y la dinámica del mercado es muy cambiante. Por eso, el despliegue, la optimización que les hablábamos dentro de nuestro proceso es un elemento, un factor que nos va a permitir también irnos adaptando a esas condiciones del mercado. Y pues hay tres variables fundamentales, como les mencionaba, que se requieren en ese desarrollo y despliegue de esos nuevos productos y servicios ya validados al mercado, y es la gestión de proyectos, la administración del cambio o de los cambios, respondiendo a esas realidades del mercado, y siempre estar muy atento
pues a lo que el mercado, cómo responde el mercado y a la priorización de esas alternativas de innovación, de cómo voy yo presentándole el producto al mercado y entrando a los diferentes segmentos que haya definido. Y finalmente está la infraestructura para la innovación dentro del modelo planteado que nos va a soportar ese proceso de diseño y desarrollo de productos para incorporar realmente la innovación dentro de los sistemas de gestión. Entonces, aquí primero es el tema de tener equipos de soporte y roles activos. Yo lo mencionaba cuando decía que la innovación requiere tal vez que los equipos, o sea, que las personas que son las que disponen su capacidad y realmente le creen a esto y son con quienes hacemos la innovación, trabajen como equipo y tengan responsabilidad sobre la innovación. Ahí es donde hablaba de equipos dedicados o que haya personal dedicado para la innovación, ¿sí? Porque la innovación pues no, realmente no es una casualidad. Yo tengo que invertir ciertos recursos para esto. Muy importante en la innovación dentro de la infraestructura es el establecimiento de incentivos y reconocimientos para que las personas se motiven, no solamente económicos, sino de otra índole también, de carácter motivacional, de premios. Hay muchas ideas alrededor de cómo uno implementar incentivos y reconocimientos para que la gente esté pues motivada durante el diseño y desarrollo de la innovación y le crean al tema. La comunicación, ¿sí? Abierta, libre, la identidad, ¿sí? A pesar de entender la identidad a veces de las áreas funcionales o de los expertos que hay en ciertas áreas de la organización, la posibilidad de generar esos espacios de interacción, de interdependencia, donde podamos efectivamente compartir estas diferentes opciones, podamos desarrollar el proceso y poder generar innovación realmente pertinente que tenga diferentes puntos de vista. Y a veces también es muy importante tener herramientas de soporte al proceso de innovación y habla en particular de sistemas de información, ¿sí? Que soporten el conocimiento, donde podamos tener allí el conocimiento, los proyectos, el proceso soportado para que la innovación y todo lo que se desarrolle no esté en las personas, sino esté como un valor disponible para la empresa y pues todos quienes la componen, ¿sí? Eso era lo que tenía para compartirles. No sé si aquí abrimos un poco el panel de preguntas y resolvemos algunas que puedan tener. Quedo abierto después de haberles compartido estos 4 elementos necesarios dentro del modelo de innovación que realmente apalancan de manera estructural lo que es la innovación, más allá de un proceso de diseño y desarrollo dentro de los sistemas de gestión de una empresa. Bien. Mientras alguno se anima a poner una pregunta, quiero compartirles algunos elementos que en conjunto con Ki hemos desarrollado para atender los cambios que nos plantea la norma ISO 9001 o la ISO 14001 en la versión 2015 y la solución que nosotros hemos creado busca a través de un diagnóstico de las brechas de cada una de las empresas poder incorporar
los diferentes elementos que hemos ido comentando en esta serie de webinars que realmente generan valor a la hora de tener un sistema de gestión dentro de una organización. Entonces, ¿cómo es de importante, por ejemplo, alinear el contexto, entender el contexto organizacional, ¿sí? Dentro de la empresa, incorporar factores de liderazgo en los miembros de equipo, ¿sí? De la empresa, en los líderes, en los equipos directivos, la planificación del sistema de gestión, la gestión del cambio, el apoyo, la operación, el diseño y desarrollo a través de la innovación y los factores de evaluación de desempeño y mejora. Ya muy poco las empresas que quieren cambiarse o ajustarse a esta nueva versión de la norma tienen que estar ya en ese proceso, porque la idea es que el tiempo límite es septiembre de 2018 para que la mayoría de las empresas esté ya alineada con estos con estos elementos que comentaba aquí anteriormente para la nueva certificación, ¿sí? O ya la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, y lo mismo sucede o algo similar, hablando de la fecha límite, se propone en la norma ISO 14001, ¿sí? También invitarlos a un curso que vamos a desarrollar una vez terminemos esta serie de webinars que venimos desarrollando sobre esos elementos que debemos incorporar dentro de los cambios en las normas ISO para realmente generar valor con estos sistemas. En este curso, que tiene una intensidad de 4 horas, 40 horas, perdón, y está dividido en 10 módulos, trataremos en detalle los diferentes temas, ¿sí? A profundidad, y ya obviamente entregaremos herramientas, técnicas, por supuesto, ya un poco el cómo implementar ya en detalle estas variables dentro de las diferentes empresas, respondiendo por supuesto a estos cambios que se esperan sean adoptados en estas nuevas versiones de las normas ISO 9000 para el año del año 2015, perdón. Entonces, bien, aquí Jorge Montoya nos saluda. Jorge tiene una pregunta, la comparto, dice si hay algún tipo de herramienta o metodología para alinear de manera más efectiva la innovación con la planeación estratégica, o es la empresa que define dicho enlace. Claro, hay herramientas, ¿sí? Hay, digamos que un punto de partida es la estrategia de la empresa. Y tal vez con base en la estrategia de la empresa, hay te voy a mencionar un par de herramientas que le ayudan a uno a alinear la estrategia de la organización con la estrategia de innovación, o definir la estrategia de innovación. Uno se llama el mapa de la innovación, y otra herramienta se llama el radar de la innovación, ¿sí? Son dos herramientas que nos permiten alinear o trabajar en la respuesta a esas 5 preguntas que mencionaba, que le ayuden a uno a definir la estrategia de innovación, y por supuesto con total alineación a la planeación estratégica que actualmente existe, ¿sí? En parte pues es lo que buscamos nosotros transmitir como les decía, en este curso en particular, ¿sí? Que les mencionaba, y ya en la solución de consultoría que tenemos para apoyar, digamos, esos cambios en la norma, y que esos sistemas de gestión, más allá de documentos y procedimientos para que los vean los auditores, realmente genere valor y resultados para la organización, que en el fondo es lo que busca, ¿sí? Gracias, Jorge, por la pregunta, y espero haber respondido, ¿sí? No sé si alguno otro tiene otra pregunta,
otra inquietud, igualmente pueden hacérnoslas llegar a nuestros correos, ¿sí? Aquí al final de Ego, ahí están nuestros datos, tanto de Key Consulting como de Zipman. También en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, Twitter, y allí plantear cualquier pregunta, cualquier inquietud. Realmente créanme que nosotros estamos muy dispuestos a poder orientar cualquier inquietud que puedan tener sobre este tema que traté el día de hoy o sobre cualquier otro. Bueno, no siendo más, agradezco la participación de quienes estuvieron acompañándonos en este webinar el día de hoy y esperamos verlos en los próximos que tenemos programados. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias.